Buenas tardes, soy Óscar Prada, técnico de la Plataforma de Custodia del Territorio de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Burgos la oportunidad de poder dar esta charla y, por supuesto, agradeceros a todas las personas que estáis al otro lado, empleando vuestro tiempo para, bueno, compartir de qué va esta herramienta de gestión basada en acuerdos voluntarios llamada Custodia del Territorio. El contenido de la charla va a ser el siguiente: una pincelada sobre la Fundación Biodiversidad, conceptos básicos de la custodia del territorio, un ejemplo, nada más empezar, para saber de qué estamos hablando, qué es la Plataforma de Custodia del Territorio, el marco jurídico donde se enmarca esta herramienta de conservación llamada Custodia del Territorio, el sexto inventario de iniciativas de custodia en España, el papel de las entidades locales y el papel de la universidad en la custodia del territorio, también ocupará parte de nuestra charla, el ecoturismo y la custodia del territorio, también cómo el programa de áreas protegidas y sociedad de Europark España incorpora la custodia, algunos ejemplos de diferente tipo y, finalmente, unas pinceladas sobre la estrategia de la Plataforma de Custodia del Territorio 2023-2027. Bueno, la Fundación Biodiversidad es una fundación pública del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que fue creada en 1998. Los objetivos son promover la conservación, recuperación y uso sostenible del patrimonio natural y de la biodiversidad como vehículo de generación de empleo, riqueza y bienestar en la sociedad. Es decir, no es una fundación dedicada exclusivamente a la conservación per se, sino la integración de todas las actividades humanas en este proceso de conservación y de desarrollo. ¿Qué es la custodia del territorio? Bueno, hay que atender vamos a atender, digamos, a la definición jurídica, porque, claro, desde el punto de vista semántico, alguien que custodia, alguien que cuida su finca, alguien que está velando porque el patrimonio natural y la biodiversidad en su propia finca, por ejemplo, un propietario privado, está custodiando esta finca. Sin embargo, a escala jurídica hay que considerar otros factores que desarrollaremos ahora. La definición básica es un conjunto de técnicas y estrategias e instrumentos de participación ciudadana, esto es fundamental, participación ciudadana, con base jurídica, es decir, está reconocida en la legislación, cuyo objetivo principal es la conservación y uso sostenible de los valores naturales y paisajísticos de un determinado espacio por medio de acuerdos voluntarios. Es decir, no es impositivo, es voluntario por todas las partes, establecidos con los propietarios de esa finca, con los titulares o los usuarios. ¿Para qué sirve? Para conservar especies y hábitats, para favorecer la presencia de especies concretas, recuperar o restaurar áreas de interés natural, diversificar hábitats, promover el aprovechamiento sostenible de recursos naturales a través de buenas prácticas agrarias, por ejemplo, veremos más un ejemplo de este tipo, conservar o restaurar elementos singulares o mantener valores etnológicos, entre otros. Bueno, ¿y qué es la Plataforma de Custodia del Territorio? Pues fue creada por la Fundación Biodiversidad en el 2007, atendiendo desde entonces al dictado de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Esta es la ley fundamental para la conservación de la naturaleza en España, a escala estatal. En esa ley, como veremos luego, se exhorta a las administraciones públicas a la promoción y desarrollo de esta herramienta de conservación de la que estamos hablando hoy, custodia del territorio. Entonces, la Fundación Biodiversidad, atendiendo al dictado de esta ley, creó, nada más ponerse en vigor esta ley, en el año 2007, la Plataforma de Custodia. ¿Y cuál es la misión de esta plataforma? Fomentar esta herramienta, la custodia, de forma innovadora, en alianza con las redes y los diferentes colectivos implicados, como herramienta fundamental para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y la participación del conjunto de la sociedad en la misma. Veis que el concepto de participación es recurrente, porque la custodia del territorio no tiene sentido si no es desde esa perspectiva y, a la vez, desde la voluntariedad. Bueno, esta imagen que, con muchos colorillos, yo le llamo la molécula de la custodia, y ya empezamos a ver lo que decíamos antes de la definición jurídica, ¿no? Porque para que exista la custodia tiene que haber dos átomos.
y entre sí establecer un acuerdo voluntario. Creo que veis el cursor. Vemos como en amarillo destacado, amarillo y verde, ¿no? Vemos realmente la clave de todo esto. O sea, hay un acuerdo voluntario entre una entidad de custodia que por ley es una entidad sin ánimo de lucro y un propietario público o privado. Puede ser un titular, no tiene por qué ser solo propietario, pero para entendernos, ¿verdad? Entre estos dos elementos entre estos dos átomos, digamos, se da un acuerdo voluntario para la conservación, restauración del patrimonio natural, biodiversidad, el paisaje, también, un concepto muy importante. Entonces, en ese momento ya está funcionando la molécula de la custodia del territorio. Luego hay muchos elementos, como cualquier molécula orgánica, o si no cualquiera, desde luego en todas las que están basadas en el carbono, elementos que forman parte de esta dinámica. Y digo dinámica porque es todo lo contrario de estática, la dinámica de la custodia del territorio, la fórmula de la custodia, ¿no? Por ejemplo, ya vemos como aquí a las 11, si fuera un reloj, ¿verdad? Administraciones públicas, entidades locales, con una flecha bidireccional. ¿Por qué? Pues porque resulta que las administraciones pueden actuar como entidad de custodia, pero también pueden actuar como propietarios. Veremos luego ejemplos. A su vez, también pueden fomentar la custodia de otras maneras. Bueno, ¿qué aporta la custodia del territorio a otras herramientas, otros instrumentos de conservación? Bueno, lo primero que hay que decir que es una herramienta complementaria. No sustituye a los espacios naturales protegidos, no sustituye a la legislación básica de conservación, por supuesto, no sustituye a la normativa que puede, yo qué sé, afectar a todo tipo de aprovechamientos forestales, agrarios, cinegéticos. No, es una herramienta complementaria a todas ellas, basada en la voluntariedad. Es una herramienta que genera entusiasmo y eso es muy positivo, pero a veces el entusiasmo también puede confundir, porque aunque efectivamente tiene resultados tangibles, evidentes, no solo no sustituye a las otras instrumentos, sino que tampoco es la panacea, no soluciona los problemas de la conservación. Son muchos los problemas, son muchos los retos, y la custodia del territorio es una herramienta más. Eso sí, es muy especial, porque no hay ninguna otra que integre a la sociedad de una manera tan virtuosa como se puede llegar a dar. Por eso aquí vemos también en amarillo como gobernanza, es decir, la manera que tenemos de tomar las decisiones para la gestión del territorio y de patrimonio natural y biodiversidad se ve enriquecida con esta dinámica y esto es algo objetivo. Entonces, esto sí que lo aporta la custodia del territorio porque está basado en la voluntariedad. Bueno, veremos ejemplos como a partir de la aplicación de esta herramienta se aporta valor añadido en los servicios y productos locales, por ejemplo. Cómo se contribuye a que pueda haber una identidad de marca a la hora de la comercialización diferenciada de estos servicios y estos productos. Vemos también cómo las empresas, por su parte, ajenas o no a la gestión o al aprovechamiento de los recursos naturales, también pueden participar, y de hecho lo hacen de muchas formas, en esta dinámica. Y no solo aportando, sino también recibiendo. Las empresas y los clientes pueden elegir ese tipo de productos, pueden elegir o valorar cómo estas empresas están apoyando a la custodia, pueden recibir ambas formación en torno a, bueno, pues desde el conocimiento del medio a formas también de integrar la sostenibilidad en el proceso productivo, etc., ¿no? Etcétera. Bueno, la custodia también, claro, aporta recursos técnicos y humanos al propietario directamente. ¿Qué gana el propietario con esto? Bueno, lo primero es que voluntariamente se implica, ¿eh? Y los beneficios que tiene son diversos, pero están todos relacionados con lo que la propia entidad de custodia le va a aportar. Son recursos técnicos y humanos para aplicarlos en su finca, para el reconocimiento social, para conseguir también recursos financieros de diferente forma y formar parte, a su vez, de algo que, digamos, donde se puede integrar, ¿no? Que es en una red de redes.
Bueno, esta es otra imagen que también vemos como a golpe de vista, ¿no? Estas flechas nos está hablando de una dinámica que efectivamente caracteriza a esta herramienta. Vemos prácticamente los mismos elementos que veíamos antes. Sin embargo, quiero señalar como aquí, digamos a la una, vemos la Xarxa de Conservación de la Natura, que es la red territorial que hay en Cataluña. Existen otras redes en otras regiones, en otras comunidades autónomas de España, que, entre otras cosas, apoyan y dan soporte a las entidades de custodia del territorio, que son las que directamente tienen acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes maneras de verlo, pero como vemos, las administraciones tienen también un papel preponderante, ya lo hemos visto antes, que pueden aparecer de 3 formas diferentes, por lo menos, y la facilitación y apoyo vía marco legal, recursos incentivos económicos, apoyo al cumplimiento de la normativa, muy importante, y veremos cómo desde la plataforma de custodia del territorio estamos trabajando para que los propios técnicos de las administraciones y los decisores políticos también conozcan en profundidad esta herramienta, sus posibilidades y cómo la legislación y hay diferentes vías, digamos, para fomentar esta manera de trabajar. Bueno, estamos en Burgos y es muy importante señalar que el primero que utiliza esta herramienta en España es un señor de Burgos, un señor muy querido para todos nosotros, todos los amantes de la naturaleza, que se llama Félix Odier de la Fuente, y aquí le vemos, bueno, pues cuando está en el Montejo de la Vega, en Segovia, comenzando o dando visibilidad, mejor dicho, al acuerdo de custodia del territorio para el refugio de rapaces de Montejo, ¿no? En concreto con WWF España, antes conocida como ADENA, y en un acuerdo de custodia del territorio que sigue vigente y que ha tenido un enorme éxito porque el objetivo inicial era recuperar las poblaciones de aves rapaces y, bueno, pues las hoces del Riaza se han convertido en uno de los lugares del mundo con mayor población de aves rapaces, en concreto de buitre leonado, ¿no? Y todo deriva de esta iniciativa de Félix Odier de la Fuente, con esa capacidad de implicar a todo tipo de agentes para conseguir un objetivo común. No se llamaba así, custodia del territorio. De hecho, me pasa muchas veces cuando nos toca dar charlas por diferentes lugares de España, que cuando explicas de qué se trata y hay una entidad de conservación, una entidad pequeña, una entidad que trabaja en su terruño y dice, caramba, no sabía que estaba haciendo custodia del territorio. Esto es muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque en realidad es sentido común. Es sentido común. O sea, es una entidad de conservación que ve que haciendo... llegando a algún acuerdo, modificando alguna cuestión con un propietario, con un ayuntamiento, se podían conseguir mejoras. Y empieza a trabajar para conseguirlo. ¿Y cómo lo hace? Pues dialogando, escuchando, no imponiendo, conociendo, por supuesto, el terreno y conociendo a la gente. Y a partir de ahí se genera una confianza y se hacen propuestas que se traducen en acciones en beneficio de la naturaleza. Entonces, esto es algo que acontece en diferentes lugares sin saber que se llama custodia del territorio. ¿Por qué? Pues por, como digo, es sentido común. Y el ser humano sin comunidad no es ser humano. Nos hemos forjado en el clan, nos hemos forjado en la comunidad. Entonces, la custodia del territorio es una herramienta, digamos, natural del ser humano, ¿no? Quiero destacar que Castilla y León, pero concretamente Castilla, sigue jugando un destacado papel en la conservación de la naturaleza en España, y aquí tenemos a la Fundación Oxígeno con su sede en Burgos, con acuerdos de custodia en diferentes provincias de Castilla y León, y que además está liderando actualmente el Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. O sea, es decir, la organización que articula a entidades de conservación y también administraciones en todo el mundo. Pues está liderado por esta fundación que hace un gran trabajo también empleando la custodia del territorio. Bueno, quiero poner este ejemplo que a mí me entusiasma porque es que es muy claro. Veíamos antes la molécula y en realidad aquí están todos los elementos y está liderada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos en el proyecto de reintroducción de esta especie
en los Picos de Europa. Claro, es una especie necrófaga, come carroñas, en concreto huesos, es algo osteófago, es algo extraordinario. Claro, le afecta de lleno la cuestión de la ganadería extensiva, es decir, la ganadería que se da en el medio natural, con un manejo que lleva consigo pues, mucho tiempo, que es imprescindible, digamos, que está basado, de hecho, en el aprovechamiento de los pastos de montaña. La ganadería extensiva tiene diferentes problemas, no solo en Picos de Europa, en otros lugares, pero que se ven acentuados en un espacio que requiere mucho esfuerzo físico, como son Picos de Europa. O sea, subir a los puertos de altura con el ganado. Además, hay cuestiones también como los ataques de lobo, que acrecientan las dificultades, de tal manera que los pocos pastores que han ido quedando en espacios como este, pues abandonan este manejo ganadero y, por lo tanto, el quebrantahuesos deja de tener recursos arriba. Entonces, dices, bueno, pues esto sería fácil, entre comillas, fácil de arreglar si la administración hiciera, dices, bueno, si la administración hace muchas cosas, gestiona el Parque Natural, el Parque Nacional, y afronta muchos retos, muchos de ellos con éxito. Pero claro, no llega a todos los lados. Y esto es algo muy importante cuando he dicho que la custodia del territorio es una herramienta complementaria. Y subrayo, la administración por sí sola no es capaz de cumplir su obligación de conservar, proteger, restaurar la naturaleza. No puede. Entonces, como es su obligación conseguir este objetivo, debe fomentar esta herramienta que contribuye a ello. Esta herramienta basada en los acuerdos. Bueno, ¿qué aporta esta entidad de custodia del territorio a los pastores para que estos mantengan su ganado arriba y el quebrantahuesos se pueda alimentar de sus carroñas? Pues lo que han aportado es, a partir de generar confianza, como he dicho antes, a partir de muchos años de trabajo, mucha experiencia, han aportado la creación y la gestión de una marca del lechazo, producido allí en los Picos de Europa, marca Pro Biodiversidad, el apoyo técnico a ganaderos, mastines para las defensas del ataque del lobo, la alimentación de estos mastines, la promoción de esta marca y la difusión y relaciones públicas, sin las cuales todo esto no funcionaría. ¿Cuál es el resultado? Pues ni más ni menos, empezó uno. Claro, los demás miraban con desconfianza, decían, ¿dónde se mete con estos ecologistas? Pues se mete en un lugar donde todos los demás fueron inmediatamente cuando fueron conscientes de qué se trataba. Porque aquí tengo los datos de la quinta campaña, pero bueno, ha seguido creciendo hasta el punto de que ya no quedan ganaderos en Picos de Europa que tengan ovejas y cabras arriba que no estén dentro. O sea, es decir, el 100%. ¿Y en qué se ha traducido? Pues se ha traducido en que, habiendo implicado a una cadena de supermercados, Alimerca, también estuvo Lupa, no sé ahora mismo cómo es la situación, pero están implicadas estas dos empresas. Y está implicado, muy importante, paradores nacionales. De tal manera que, por ambas vías, se comercializa el 100% de la producción de este producto absolutamente, vamos, con una calidad organoléptica extraordinaria, pero que además está generando unos servicios ambientales, concepto muy importante, en forma de paisaje, en forma de quebrantahuesos y otras rapaces que se ven beneficiadas. Entonces, estas dos cadenas compran el 100% del producto a primero de año, por lo tanto el ganadero no se tiene que ocupar de hacer negocios contratantes. Ese producto sale diferenciado al mercado, en lugar de meterse en el mismo camión que tantos otros para ir a un cebadero y perderse esa calidad, diluirse, es como si fuera un perfume magnífico que se diluye en un río. Dices, pues sí, está en el río, pero ya no es perfume. Pues esto es igual. Al diferenciar la comercialización, el consumidor puede elegir, sabe que está con toda la garantía que da una entidad de solvencia y de un reconocimiento como es la Fundación Quebrantahuesos, sabe que está consumiendo un producto que está generando todos estos beneficios. Y resulta que al
gracias al hecho de acortar la cadena de comercialización, el precio prácticamente no se incrementa. De tal forma que los ganaderos no se tienen que ocupar de los tratos, porque el 1 de enero tienen vendida el 100% de su producción, pero además, atentos, el precio se incrementa en más de un 60%. O sea, están ganando más de un 60%. Y dices, parece una broma, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿y esto cómo no se ha hecho antes? Bueno, pues se ha hecho ya y funciona. Y todos están contentos, empezando por el quebrantahuesos, que tiene alimento y de hecho se está reproduciendo ya con éxito en Picos de Europa. 60% de incremento de precio. Entonces, claro, como podéis entender, pues, ¿qué ganadero no se va a sumar a esto? Si lo único que tiene que hacer, ese único, con unas comillas muy grandes, lo único que tiene que hacer es lo que ha hecho toda la vida, subir su ganado a los puertos de altura. Eso es lo que tiene que hacer. Pero además tiene las ventajas de que la alimentación de los mastines, los propios mastines, y la alimentación de los mastines se la aporta la Fundación Quebrantahuesos. En un momento dado, hasta con helicóptero, en una tolva, o sea, y depositas ese pienso en una tolva para que los perros puedan tener disponibilidad. Todo esto, recordemos la molécula de la custodia del territorio y veámoslo en funcionamiento. Por supuesto, aquí la administración, entre otras cosas, está favoreciendo que en el Parque Nacional se den estas prácticas. Bueno, Paradores, de hecho, es una empresa semipública. En fin, hay otras maneras. Hay otros... es más complejo, pero yo creo que con este ejemplo ya ahora que vamos a ver pues, los datos del inventario, en fin, detalles técnicos de la custodia del territorio, que no dejemos de pensar en este caso concreto. Como hay más quebrantahuesos, se están reproduciendo, los ganaderos han mantenido su explotación, tienen mejor calidad de vida y, muy importante, tienen reconocimiento social. Porque el cliente de Paradores y el cliente y el resto de la sociedad sabe que gracias a ellos, gracias a su actividad ancestral, el paisaje y esta biodiversidad se mantiene ahí. Y esto es muy importante también, el reconocimiento. Bueno, la cuestión del territorio, nada, rápidamente no me voy a detener. He hablado de cómo cómo Félix Ollé de la Fuente en el 74 crea digamos, el que se entiende como primer acuerdo de custodia del territorio en Segovia, pero previamente su amigo, Juan Antonio Valverde, vallisoletano, también empieza, junto con Seo Verlife, a trabajar en Doñana con propietarios privados. Bueno, en Extremadura, Adenex crea la red de reservas privadas. Entre el 80 y el 99 hay avance de iniciativas de custodia, insisto, no se llamaban así. En el año 2000, en Cataluña, se reúnen diferentes expertos para sentar las bases conceptuales de lo que va a ser la custodia del territorio y se define como tal la herramienta. Y a partir de 2003 se crea la primera red, que es la de Cataluña, pero empiezan a surgir otras. En el 2004 las primeras jornadas estatales. Y ahí ya se empieza a trabajar estratégicamente para que en la ley 42/2007 se incorpore la custodia del territorio como herramienta. Y esto es fruto del trabajo estratégico de las entidades de custodia. Bueno, luego, en 2011 nace el Foro de Redes y Entidades de Custodia, que es una entidad de tercer nivel que articula a las entidades, a las redes territoriales, como la SARSA, la Red de Castilla y León, la Red de Madrid-Castilla-La Mancha, la Red Transcantábrica y otras, y representa, digamos, al movimiento de custodia del territorio, el Foro de Redes y Entidades de Custodia. Bueno, luego se suceden las jornadas estatales con producción técnica muy interesante, con grupos de trabajo que abordan diferentes temáticas, como puede ser administraciones públicas y custodia, custodia agraria, custodia y caza, custodia urbana, es decir, diferentes líneas de desarrollo estratégico para el empleo de esta herramienta. Y luego, bueno, por poner un hito final, pues en 2023, desde la plataforma de custodia del territorio, acabamos de publicar recientemente nuestra estrategia hasta 2027 para seguir fomentando esta herramienta. Bueno, la Fundación Biodiversidad. No me voy a detener, esto lo podéis ver la imagen, pararla y mirarla en detalle, pero es muy importante tener en cuenta que para la Fundación la custodia del territorio es un proyecto, una herramienta transversal. O sea, se incorpora en diferentes líneas de trabajo. Y lo que hace la plataforma es, bueno, es muy representativo, voy a ir directamente a ello, al comité de participación. El comité de participación se reúne una vez al año y está representado por supuesto, en el tronco central, las entidades de custodia y el foro de redes, que acabo de hablar, que está aquí, ¿no? Foro y otras entidades de ámbito nacional.
Pero también están las organizaciones agrarias, también están las organizaciones cinegéticas de escala nacional, también está Europarc España, que es la oficina técnica, digamos, es el instrumento que articula a los técnicos de todas las administraciones públicas en España encargados de la gestión de los espacios naturales protegidos. Fijaros, ¿no? La oficina que lleva la Fundación González Fernández es muy, muy relevante. También está la Federación Española de Municipios y Provincias, por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, el Ministerio de Agricultura está siempre invitado, aspecto de desarrollo rural principalmente, el Ministerio de Transición Ecológica, es donde se asienta la Fundación, diferentes direcciones generales como Costas y del Mar, las confederaciones hidrográficas, muy importante, el Servicio de Biodiversidad y Medio Natural, donde, como digo, se enmarca la Fundación. Pero fijaros, también está el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Bueno, pues si nos ponemos a pensar la cantidad de espacios de enorme valor natural, porque son estratégicos geográficamente y eso se corresponde muchas veces, solo pensemos en el estrecho de Gibraltar, con eso ya lo visualizamos todo. El Ministerio de Defensa contribuye también, en más de un caso, a favorecer la custodia del territorio en espacios donde son titulares. ¿De acuerdo? Pero también tenemos otros invitados especiales, por supuesto propietarios, asociaciones de propietarios, la universidad, veremos cómo también juega un papel, o mejor dicho, diferentes papeles muy relevantes, comunales de diferente tipo, la iglesia también, pues, mucha sociedad articulada, muchas propiedades o titularidad, espacios sagrados y espacios protegidos se solapan, no en España, en todo el mundo. Espacios sagrados y espacios con alto valor natural es algo recurrente y tiene sentido y es algo a reflexionar sobre ello. Pero también está el Consejo General del Notariado, es decir, todos los notarios de España a través del órgano que les articula forman parte de este comité. ¿Y qué hace el comité? Pues el comité lo que hace es, bueno, pues debatir sobre... en la Fundación ponemos al corriente de cuáles han sido los avances a lo largo del año, a qué se han destinado los recursos, cuáles son los retos, en fin, cuáles son las perspectivas de futuro y, sobre todo, escuchar a todos estos agentes para conocer su valoración, sus propuestas y, en la medida de lo posible, incorporarlas. Y os puedo asegurar que se incorporan. O sea, es un comité de participación que de verdad funciona. Bueno, vuelvo otra vez a esta imagen porque es importante ver cómo, por ejemplo, ¿no? los proyectos LIFE, que es el principal instrumento financiero de la Comunidad Europea para la conservación de la naturaleza, los proyectos LIFE de conservación prácticamente incorporan en su totalidad, de un tiempo a esta parte, la herramienta de la custodia, como algo complementario, insisto. Por ejemplo, el proyecto para conservar, para recuperar la cerceta pardilla, la de peligro de extinción, tiene su propio programa de custodia del territorio para fomentar esta herramienta en beneficio de esta especie. Pero luego incluso proyectos que abordan el ámbito marino, como el LIFE Intemares, también incorporan la dinámica de la custodia y no es fácil aplicarla en el ámbito marino, pero la dinámica de la custodia aporta en todos los procesos un valor que es muy, muy reconocido. Bueno, por supuesto, interlocutamos con administraciones públicas, con entidades de conservación y también, muy importante aquí abajo, con empresas de toda índole. De hecho, la Iniciativa Española de Empresa y Biodiversidad, que está coordinada por la Fundación Biodiversidad, incorpora también la custodia. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero sí invitaros a visitar nuestra web, de la plataforma de custodia del territorio, donde tendréis cantidad de documentación técnica. También aportamos asesoramiento técnico directo, nos podéis llamar, nos podéis escribir. Contribuimos a todo tipo de eventos y participamos en ellos, como puede ser esta misma charla. Y muy importante, vemos aquí lista de distribución de correo. Yo os invito, al final lo recordaré, a participar, además en el chat de YouTube, que está vinculado a esta presentación. Además, os invito a que me escribáis para inscribiros en la lista de distribución, donde casi somos 700 personas e instituciones que comparten información y opinión sobre el empleo de esta herramienta. Y no es una lista ruidosa y de esta que dices, uff, no puedo con ella. No, no, tiene mucha calidad. Bueno, y el otro producto que hacemos, y vamos a pasar ahora al siguiente bloque, es el inventario. ¿Qué es el inventario? Bueno, pues el inventario es
el mapa de la custodia del territorio. Aquí vemos en azul los municipios donde, en el último inventario con datos de 2019, los municipios donde existen acuerdos de custodia. Como veis, no es algo anecdótico, es algo que tiene una gran distribución territorial. Vemos en amarillo donde se ubican la sede de las entidades de custodia, algunas en rojo que, bueno, han tenido acuerdos y en este momento dejaron de tenerlos, porque, insisto, es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Entonces, hay algunas organizaciones que tienen acuerdos y luego, bueno, se van agotando o esperan una nueva etapa. Vemos en verde acuerdos del sector cinegético, que, bueno, tiene sus particularidades, y las cifras, ¿no? 3.100 acuerdos, 218 entidades, y es sin duda alguna, el factor limitante de la custodia. Cuando veíamos antes la molécula, digamos que el factor limitante son las entidades, porque voy a pasar aquí a la molécula. Vamos a ver, propietarios públicos o privados dispuestos a tener acuerdos, os puedo asegurar que sobran. O sea, cuando digo sobran es que hay más de los que se pueden, con los que se puede establecer acuerdos. ¿Por qué? Porque el factor limitante de esta molécula, como si tuviéramos hidrógeno y agua, tenemos todo el hidrógeno del mundo. Y dices, ya, pero es que ¿cuánto agua puedo hacer? Pues la cantidad de oxígeno que tenga me lo permite. Y el oxígeno en esta molécula es la entidad de custodia. El factor limitante en esta molécula son las entidades de custodia, porque son pocas, o mejor dicho, es un número muy, muy ajustado, y no es fácil hacer custodia del territorio. O sea, esto, vamos a ver, esto es algo que tengo que dejar muy claro. O sea, cualquiera de los que participa en una asociación, pues sabe que ponerse de acuerdo, aunque es sentido común, pero claro, tener una asociación de cualquier índole, pues requiere un esfuerzo, requiere una voluntad, requiere una perseverancia, requiere, en fin, requiere una voluntad, ¿no? y una continuidad. Entonces, la custodia del territorio, además, te tienes que poner de acuerdo con un tercero. O sea, tú tienes que tener tu entidad bien sólida, bien consolidada, ¿no? Para abordar el reto de decir, bueno, y ahora voy a dar otro salto mortal. Y voy a tener un acuerdo para aplicar esta herramienta en un terreno de otro y mantenerlo en el tiempo. Eso se puede hacer. De hecho, se hace con éxito, pero no está al alcance, está al alcance de cualquiera que reúne esas condiciones que he señalado. Entonces, bueno, vamos a ver como un poco de la naturaleza de este tipo de entidades para que podamos abundar. Bueno, aquí hay una imagen de lo que es las redes territoriales de custodia. Prácticamente en todas las comunidades autónomas hay, son digamos, de intensidad desigual, porque prácticamente, salvo la de Baleares y la de Cataluña, no tienen personal técnico profesional. Entonces, claro, eso tiene limitaciones. Pero lo que sí que funciona, digamos, el movimiento de custodia es la representatividad que tiene hoy en día en la escala, desde que se creó, de hecho, en la escala nacional la tiene el Foro de Redes y Entidades de Custodia. Aquí tenéis su web con muchísima información. Y uno de sus productos es el libro blanco titulado Construyamos el futuro de la custodia del territorio, ¿no? Con un trabajo estratégico formidable, del cual la propia plataforma de custodia de la Fundación Biodiversidad ha bebido directamente para establecer nuestra estrategia. O sea, porque nosotros somos acompañantes, fomentar, pero el movimiento de custodia es soberano. Digamos que la propia sociedad está organizada y es capaz de ponerse en marcha. La propia sociedad fue la que, a través de las entidades de custodia, la que fue capaz de incrustar estratégicamente esta herramienta en la legislación. Bueno, aquí en la imagen anterior que he pasado muy rápido, hay un resumen de la actividad que hace la plataforma. La dejo un momento para que la podáis ver. Como veis, bueno, pues yo creo que es muy, muy relevante la cantidad de actividades que hacemos aquí contabilizadas, y insisto que os invito a bucear nuestra página web. Bien, rápidamente el inventario. Vemos aquí evolución del número de entidades, aquí evolución del número de acuerdos. Está creciendo sin cesar. Hubo un pequeño ajuste en el 2017, pero que, bueno, veis la pendiente. Es un crecimiento también en el número de acuerdos y también en el número de hectáreas. El tipo de entidades, fijaros cómo predominan las asociaciones frente a las fundaciones y la administración,
como os decíamos antes en la molécula, también generalmente son entidades locales y hay al menos 2 gobiernos autonómicos que también tienen acuerdos de custodia. Como digo, la administración también puede funcionar como tal, como entidad de custodia, pero fundamentalmente son asociaciones y, sin embargo, las fundaciones, que son menos, tienen mucha más, prácticamente casi el doble de superficie. Bueno, hay muchos detalles en el inventario que os invito a, por supuesto, está en nuestra web, os invito a valorar, a conocer, podéis profundizar en ello. Bien, el sexto inventario de iniciativas también recoge el tipo de propiedad, que como vemos es principalmente privada, en un 73%. Cómo está en la Red Natura 2000, tanto totalmente, que es el 38%, como parcialmente el 8%, pues prácticamente la mitad de los acuerdos están ubicados, y la superficie lo mismo. Y fijaros, la propiedad, tanto en acuerdos como en superficie, pues, bueno, los acuerdos es muy superior el número en privada y la superficie se equilibra. Aunque también están los comunales, que no es exactamente ni privado ni público. ¿De acuerdo? Bueno, voy a pasar rápidamente. La mayoría de las entidades solo tienen un acuerdo, no tienen personal profesional, lo vemos en esta imagen. Los tipos de acuerdo de custodia del territorio están, digamos, en apoyo a la gestión de la finca, que es un convenio de colaboración, acciones de voluntariado, por ejemplo. La transmisión de la gestión, es decir, que el propietario le transmite a la entidad de custodia el derecho de uso por medio de arrendamiento, por cesión o por usufructo. Y también se dan casos de compra. La transmisión de la propiedad, que una entidad social, es decir, ya esa molécula ya tiene la participación integrada, compra directamente la finca. El tema de la seguridad jurídica va increciendo porque hay acuerdos de custodia que son verbales. Es un apretón de manos y ponerse de acuerdo para trabajar. Tiene sus limitaciones, pero prácticamente muchos de los acuerdos por escrito, que es un incremento en la seguridad jurídica, previamente no han sido verbales. Luego se puede incluso elevar a escritura pública, es decir, bueno, pues ya le da una seguridad jurídica muy grande, y también se puede llegar a derecho real, es decir, la propia finca lleva incrustado en la misma unos objetivos de conservación. Tú vendes la finca y la propia finca ya lleva esos objetivos. No es muy abundante en España, pero es posible. Bueno, ¿y qué contenidos son imprescindibles para un contrato de custodia? Pues identificar la finca, identificar las partes del acuerdo, propietario y entidad, identificar los elementos naturales, paisajísticos y culturales que son objetos de conservación, el objetivo del acuerdo, del contrato, cómo se va a hacer el seguimiento y la evaluación de los objetivos, cómo se va a gestionar la finca, qué compromisos y obligaciones de las partes en todo esto que vamos describiendo, hacer una referencia al plan de gestión, cuando lo hay, en caso de que se considere necesario, que desde luego a medida que crece, digamos, la calidad de los acuerdos, pues lleva consigo incorporar este tipo de planes, cuánto tiempo va a durar el acuerdo de custodia y cómo se va a acabar o si puede haber algún problema, de qué manera se pueden solucionar esos conflictos, por ejemplo, si hay un incumplimiento de las obligaciones. Y esto es básicamente que cada acuerdo es único, porque es un acuerdo privado entre dos partes. Bueno, cuando está la administración puede ser privado, puede ser público, pero no voy a entrar en esos detalles, porque esos detalles los podemos conocer en el estudio jurídico sobre la custodia del territorio y, sobre todo, en el reciente, bueno, aquí vemos cómo está recogida la ley, lo vemos en la ley 42/2007, diferentes artículos, no me voy a detener. Aquí os quiero señalar los instrumentos jurídicos para la formalización de colaboraciones con administraciones públicas, muy importante, lo acabamos de publicar. Señalar aquí abajo cómo el Consejo General del Notariado está contribuyendo a esa seguridad jurídica, y esto es algo muy relevante. Y, bueno, en esta publicación que acabamos de cristalizar y está disponible en nuestra web, va directamente a las administraciones. Es un material destinado a las entidades de custodia, por supuesto, pero también y sobre todo a los técnicos y políticos, decisiones políticas de las administraciones públicas. Y vemos el índice, vemos como por ejemplo, bueno, no me voy a detener, pero os invito a que conozcáis, porque es muy trascendente. Se ha celebrado en todo el movimiento de custodia del territorio con un gran avance. Bueno,
Muy importante también, cuando hablamos de los beneficios de la custodia del territorio para el propietario, se viene trabajando desde hace mucho tiempo en los incentivos fiscales. O sea, no solo hablamos de subvenciones, muchas veces ayudas, etcétera, pero también es muy importante los incentivos fiscales. Y tenemos un estudio sobre el análisis de posibles incentivos. En Cataluña ya se ha generado el registro de iniciativas de conservación privadas, y esto es muy relevante también, aunque bueno, hay que ponerlo en marcha. Y a la escala estatal, pues también estamos investigando sobre las bases jurídicas para poder establecerlo. Tiene dificultades, pero se está avanzando en ello. Bueno, no me voy a detener aquí. Aquí señalo la estrategia de infraestructura verde, conectividad y restauración ecológica, que incorpora la custodia del territorio, pero igual que lo hace la estrategia forestal y lo hacen otras. Estrategias de conservación de especies, de hábitats, incorporan ya por norma el empleo de la custodia del territorio. Favorecer este instrumento complementario de conservación. Bueno, pero ¿cuál es el papel de las entidades locales? ¿No? Porque al final siempre se ejerce la conservación en un municipio. El lugar de los hechos es un municipio. Bueno, pues pueden actuar como propietarios, pueden actuar como entidad de custodia, puede favorecer el establecimiento de acuerdos y acciones de custodia en el municipio y puede generar legislación y normativa. Bueno, en todos estos casos, en este material, que con este título lo vais a localizar con mucha facilidad en nuestra web, ponemos ejemplos concretos con enlaces donde podéis profundizar en cada uno de los casos. Y esto, bueno, pues aporta incluso modelos de acuerdo. ¿Qué ventajas y beneficios para las entidades locales? Pues esto es bueno, pues cuando vamos a hablar de una entidad de conservación, con un municipio, con una diputación, con un cabildo, con una mancomunidad, pues explica que, pues lo que veíamos antes en la molécula, conocimiento técnico para aportar valor añadido al territorio y su biodiversidad, mejorar la gestión del medio natural de recursos naturales y culturales, apoyo a propietarios privados para el fomento del aprovechamiento sostenible de recursos, mecanismos para apoyar apoyo exterior, técnico, material humano, para la gestión del patrimonio natural, oportunidad de captar ingresos suplementarios, y esto, vamos, sin cesar, diversidad de herramientas innovadoras, reconocimiento público y prestigio, generación de empleo incluso. Bueno, aquí vemos un caso concreto que se ha puesto en marcha en Cataluña, y es que el único impuesto que tramitan las entidades locales, que es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, se ha hecho una campaña por medio de la cual los ayuntamientos están destinando un 0,5 de esta recaudación a iniciativas de conservación de la naturaleza, muchas de ellas por medio de custodia del territorio. Muy interesante, tenemos información también en la web que os invito a conocer. Bueno, ¿y qué papel juegan las universidades? Estamos en la Universidad de Burgos. Pues algo semejante a lo que hemos visto antes de las entidades locales. Aquí tenemos un material que está disponible en la web con este título, lo podéis localizar muy fácilmente, La custodia del territorio en las universidades españolas, perdón. Una herramienta de innovación. Pues, como entidad de custodia están funcionando, hay casos muy brillantes, como facilitadora de la custodia del territorio y también como formadora en custodia y colaboración con otras entidades universitarias. Entonces, os invito a conocerlo, no me voy a detener. Y luego del ecoturismo, quiero dar unas pinceladas. El ecoturismo, claro, digamos, la naturaleza como recurso a veces se confunde, ¿no? Ecoturismo, agroturismo, el turismo rural. Pero el ecoturismo, oficialmente, en el Congreso Nacional de Ecoturismo, se define como un viaje al área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla. Y esto es muy importante, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación. Es decir, el ecoturista elige ese producto, elige ese servicio porque sabe que de esa forma está contribuyendo a su conservación. Y esto, en muchas ocasiones, interviene en esa dinámica una entidad de custodia del territorio. ¿De acuerdo? No me voy a detener, pero hay muchos casos que es así. Digamos que es un maridaje perfecto, ¿no? En el ecoturismo y la custodia del territorio lo hemos visto, de hecho, con el lechazo de Liébana. O sea, cómo la persona que está eligiendo un producto está contribuyendo. Va a hacer turismo, va a un parador nacional de turismo y cuando elige el lechazo de Liébana, de Picos de Europa para comer, está contribuyendo a esa conservación. Bueno, hay productos, digamos, hay materiales muy elaborados. Por ejemplo, en La Palma se celebró una conferencia internacional con cantidad de ponencias que siguen vigentes. Fue hace años, pero siguen vigentes estos ejemplos y os invito a conocer. Luego, señalábamos cómo la Europark España incorpora
la custodia del territorio en su programa de sociedad y áreas protegidas. Áreas protegidas para el bienestar humano. Entonces, se incorpora la custodia. Quiero que como vemos en la diversificación de los modelos de gobernanza. ¿Recordáis, no? En la molécula, como veíamos a menos 20, en la cuestión de la gobernanza, ¿verdad? Pues aquí se señala como promoviendo la custodia del territorio y otras fórmulas. Entonces, bueno, se detalla bastantes matices en todo esto. Bueno, aquí voy a poner rápidamente una serie de ejemplos, como por ejemplo la Fundación Urdaibai en Vizcaya está creando el mayor robledal de Vizcaya, una entidad privada que está financiada en un 75% por fondos privados y un 25% público. Esto es digno de conocer. Claro, bueno, hay muchos matices, no voy a detener. Pero tiene 182 acuerdos cuando hice esta pantalla, que ahora mismo superan los 200. 182 acuerdos. Muchos de ellos son fincas que han comprado directamente con apoyo popular. El Anillo Verde de la Bahía de Santander, un proyecto LIFE, liderado por la Fundación Naturaleza y Hombre. En este anillo, que intervienen 8 municipios y 2 juntas vecinales, mejor dicho, o sea, en este anillo de biodiversidad que se inspira en el anillo de Vitoria-Gasteiz, se emplea también la custodia del territorio. En total, 6 acuerdos que suman un total de 117 hectáreas y donde intervienen 8 municipios, es decir, son acuerdos con titulares públicos y también 2 juntas vecinales, es decir, todos en terreno público. Muchos detalles, como digo, cada acuerdo, cada proyecto tiene muchos matices. Luego, el tema de la custodia agraria, aquí hay un ejemplo, bueno, mejor pongo esta imagen porque se ve a golpe de vista, como desde la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, FIRE, pues se interviene en el enriquecimiento del paisaje agrario para, a su vez, enriquecer la biodiversidad, con una serie de prácticas que no solo están justificadas, sino que además se detallan de manera técnica cómo ponerlas en marcha. Y con ejemplos exitosos que ellos mismos y otras entidades de custodia tienen en vigor. Bueno, aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Hablando del paisaje, como una entidad privada, la Fundación Fragas de Mondeo, pues en un mirador, que como vemos aquí, un mirador para disfrutar de las vistas y que está así, pues es la propia entidad la que se encarga de eliminar los eucaliptos, de comprar el monte directamente, para que ese mirador siga teniendo sentido, ¿no? Este es otro caso, como en la producción, como este ave que ha sido la zacola, ave del año por ser BirdLife, en peligro de extinción o cerca de estarlo, en peligro, vamos, con muchas dificultades, se comprueba cómo el aprovechamiento tradicional en la zona de Córdoba, de Montilla Moriles, de producción de vino, resulta que es donde mejor se da la especie. ¿Por qué? Pues porque se ve beneficiada por el tipo de mosaico, que tiene que ver con lo que hemos visto de FIRE, se ve beneficiada por ese manejo. Entonces, las entidades de custodia se han puesto en comunicación con los propietarios para incorporar ese servicio ambiental de esta especie maravillosa, migratoria y que necesita este tipo de aprovechamiento en el producto final, en el vino, ¿no? Entonces, bueno, hay un proceso interesantísimo que os invito a conocer también en Montilla Moriles. Bueno, hay otro, ya estamos acabando, la red de custodia agraria en La Mancha, protagonizado por Fundación Global Nature. También se llega a acuerdos con productores para favorecer especies esteparias. Se comercializa de manera diferenciada, bueno, las medidas agroambientales son varias, promoción de cultivos, creación de setos y linderos, otra vez, como hemos visto, implantación de cultivos de cubiertas vegetales, análisis gratuitos de suelo y también de foliares, en fin, ajustes de fertilización en base a estos análisis y después comercializar directamente mucho de estos productos, además, en el mercado exterior, con un incremento de precio, mejor dicho, con un incremento de beneficio para los productores, ¿no? Y esto lo hace la entidad de custodia. Bueno, aquí hay otro ejemplo brillante, que es el proyecto Olivares Vivos de SEO BirdLife, que ahora mismo tiene una continuidad, que tiene mucho en común con esto y que está inicialmente estaba afectando a 16.000 hectáreas. Ahora mismo el proyecto Olivares Vivos, no recuerdo exactamente la cifra, pero vamos, se ha multiplicado por otras regiones de España, además, porque es viable y muy importante, tiene un sostén científico de primera magnitud, porque como vemos aquí, la investigación está llevada a cabo por el CSIC. O sea, las bases del proyecto
son muy sólidas. Y el productor se ve beneficiado inmediatamente. Entonces dice, pues yo también quiero participar. Pues lo ve el vecino, ¿no? Pues son ejemplos brillantes. Bueno, otras cosas que hacen las entidades de custodia son formación, lo que veíamos antes en la molécula, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como la Fundación Oso Pardo pues está trabajando para que las empresas turísticas pues sepan cómo manejarse en el ámbito del espacio del oso pardo. O aquí vemos a la derecha cómo la Sociedad Española de Ornitología ha creado un documento en base a su experiencia en la ciudad de Santander para favorecer la biodiversidad en entornos urbanos, porque también se da en entornos urbanos la custodia. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de la lucha contra especies invasoras, un problema de primera magnitud en el tema de la conservación de la biodiversidad, cómo además se implican organizaciones sociales y cómo también las empresas directamente, no solo financiando, sino en su propio terreno. Aquí vemos en Astillero, en Cantabria, como en terrenos de Astander, la propia empresa ha contribuido de manera directa a eliminar esta amenaza para la biodiversidad, que es el plumero de la pampa. Bueno, ya terminando, pues señalar que en el ámbito urbano también se da la custodia del territorio, hay numerosos ejemplos, en huertos urbanos, en zonas periféricas, en parques y jardines. Vemos hay un caso brillante, os recomiendo ver este vídeo del Ayuntamiento de Tudela, está en nuestra web, lo podéis localizar, solo dura 3 minutos. Y los propios chavales del centro educativo han liderado y han protagonizado un ejemplo de custodia, bueno, que es que habla por sí mismo. En 3 minutos lo cuentan ellos y poco más que añadir. Entonces, bueno, después hay más ejemplos que tenemos en la plataforma. Hay mucha documentación técnica también disponible, como decía antes, en documentos de interés, lo veis aquí en nuestra web, recursos, documentos de interés, para que podáis profundizar. Y luego nada, unas pinceladas nada más de lo que es la estrategia que hemos diseñado de forma participativa para el 2023-2027 desde la plataforma. Pues las acciones prioritarias tienen que ver con la innovación y promover iniciativas y proyectos replicables, el impulso de la colaboración público-social privada para el desarrollo de políticas públicas que fomenten la custodia, lo podéis ver en detalle, lo tenemos publicado en la web, por supuesto, y el despliegue de mecanismos y herramientas de mejora de la capacitación para técnicos y cargos electos. Ya lo hemos visto antes, esa publicación que hemos hecho, seguir profundizando en ello. Bueno, que los resultados obtenidos se puedan sostener y replicar. Y, por supuesto, pues comunicación y difusión, incluyendo acciones de trabajo en red con otros proyectos internacionales, ¿no? También la dinámica internacional es fundamental. O sea, se repite ese modelo de colaboración y de integración desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Está activado todo ello. Y bueno, esto es todo. Vosotros también podéis participar y os invitamos a hacer vuestras preguntas en el chat de YouTube de esta presentación. Muchísimas gracias. Aquí tenéis mi correo electrónico, donde podéis escribir directamente para inscribiros en la lista de correo y cualquier otra cuestión. Encantado. Un cordial saludo.